tomado en una única instancia tiene una sensibilidad baja. La repetición anual del mismo a un muy bajo costo previene el cáncer de cuello detectando lesiones preneoplásicas y pudiendo controlar las mismas y evitando la muerte de las pacientes. Lamentablemente en nuestro país, en el año 2018, tomado del OCAN, hubo 4.484 cáncer de cervix. Se cree que aproximadamente mueren por año en nuestro país alrededor de 2.000 pacientes. A nivel mundial es la cuarta neoplasia entre las mujeres, pero en nuestro país es la segunda. El 85% de los casos ocurren en países subdesarrollados a nivel mundial, lo cual marca claramente que los países en vías de desarrollo que aplican políticas de screening y de prevención primaria, como es la vacunación con el HPV, correctamente, logran controlar esta enfermedad y prácticamente en países como Australia que haya desaparecido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un cáncer de cuello del útero? Son múltiples: la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, el número de parejas sexuales y la promiscuidad, el tabaquismo. Hay que pensar que el tabaquismo es el primer carcinogénico a nivel mundial, primer carcinógeno a nivel mundial, y detrás de este está el HPV, o sea que en la mujer que contrae HPV y encima fuma, tiene los dos principales carcinógenos a nivel mundial como factor de riesgo. La multiparidad, la historia de enfermedades de transmisión sexual, el uso de anticonceptivos orales sigue siendo controvertido. Esto reviste importancia en la teoría de que la mujer que consume anticonceptivos orales probablemente no use un doble método anticonceptivo si bien está recomendado, es decir, no use un método de barrera, y de esta forma tenga más probabilidades de contraer HPV. La inmunosupresión y en consecuencia el HIV tienen una importancia significativa también en el desarrollo de esta patología. Y por supuesto el HPV, que como vieron en tracto genital inferior, en la clase que ya vieron las chicas, es considerado la infección necesaria para que se desarrolle un cáncer de cervix, porque el 95% o más de los cánceres de cervix se deben a una infección por HPV primariamente, pero no es suficiente, es decir, tiene que haber un entorno, un ecosistema, una paciente que, además de tener HPV, tenga características que le permitan en el cuello del útero desarrollar un carcinoma. El diagnóstico de esta patología hay muchas formas de llegar. El ideal sería no diagnosticar un cáncer de cervix, sino diagnosticar una lesión premaligna, como es una lesión de bajo grado o de alto grado, lo que nombramos como LSIL o HISIL. El ideal sería ese porque quiere decir que el método de screening no falló. Cuando hay un PAP-seq alterado y una biopsia termina siendo positiva, luego de diagnosticar vía colposcopía una lesión en el cuello del útero y tomar una biopsia, lamentablemente tenemos que entender que el screening falló. Y lo más triste de todo es hacer semiología en una paciente, ya sea por un tacto o por un interrogatorio de una paciente que nos lleva a revisar a la paciente y poner un espéculo y encontrar que hay una lesión maligna o presuntamente maligna ya al ojo humano, lo cual habla de un tumor en un estadio por lo menos localmente avanzado. El pequeño recorte que hay abajo es de la guía de NCCN del 2020, que habla justamente de cómo tener un semáforo frente a un relato de una paciente con algunos síntomas que a veces uno los puede subvalorar o desestimar y que nos pueden hacer sospechar una lesión del cuello del útero, un flujo maloliente, repetido, que a pesar de tratamiento no muestra que revierta, una hemorragia irregular de cualquier tipo en mujeres de edad reproductiva, una oligometrorragia o hemorragia poscoital, o lo que conocemos como sinusorragia en mujeres de cualquier edad, incluso mujeres jóvenes, y otras alteraciones con respecto al sangrado intermenstrual. Pueden hablarnos de una patología precoz todavía. A veces, lamentablemente, encontramos síntomas como tenesmo vesical, poliaquiuria, dolor lumbar, dolor en la zona inferior del abdomen. Todo esto ya está hablando de una enfermedad probablemente avanzada, como vamos a ver a continuación. Es una enfermedad que se disemina primordialmente de forma local
y ya síntomas muy tardíos, como puede ser un dolor de espalda intenso, pérdida de peso, disminución del caudal urinario, lo cual se puede ver por compresión de los uréteres, pérdida de orina o heces por vagina, hinchazón de los miembros inferiores y disnea, a veces, y lo más frecuente debido a anemia, o raramente a metástasis pulmonares o derrame pleural, como vamos a ver a continuación. Este es un cáncer que se disemina primariamente de forma local y de forma linfática al invadir el estroma, y raramente se disemina de forma hematógena por la evolución natural del mismo. Cuando esto ocurre, en general se debe a estirpes histológicas de mal pronóstico. La anatomía patológica: el 80% de estos cánceres es un carcinoma escamoso, 15 a 20% adenocarcinoma, que es más frecuente en mujeres jóvenes, tienen peor pronóstico que los escamosos, y a veces esto se cree, revisten que se diagnostican más tardíamente, por el hecho de que es difícil evaluar colposcópicamente el canal endocervical. Y después otras estirpes histológicas, como el adenocarcinoma vello-glandular, el carcinoma adenoescamoso, y 3 estirpes que no tienen que ver primariamente con el HPV, como son el sarcoma, el melanoma y el tumor neuroendocrino, los cuales estos 3 tienen un peor pronóstico para la paciente que los otros nombrados anteriormente. Como les decía, la anatomía patológica tiene una importancia en el estudio de esta patología, como en toda la patología oncológica. Esta es de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación de tumores del tracto genital femenino. En 2020 se actualizó, pero la verdad que todavía no pudimos tener acceso a eso. Y esta es del 2014, donde los clasifica principalmente a los escamosos y a los adenocarcinomas en subgrupos, los escamosos en células grandes o chicas o pequeñas, y pueden ser queratinizantes o no queratinizantes, y los adenocarcinomas en un origen mucinoso, endometroide, o de células claras, seroso o mesofrénico. Tiene una importancia relativa para el médico general o para el ginecólogo general, pero es importante conocerlo. ¿Y qué pasa con siempre los cánceres tienen una parte para la gente que está en pregrado, sobre todo complicada o de un poco de resistencia a la hora de estudiarlo, que es la clasificación o estadios ginecológicos del cáncer de cuello? La clasificación actual es la del 2018 de la FIGO. Previamente había otra clasificación que tenía muy presente lo que era el examen clínico de la paciente, y esto tenía una estrategia particular, no era esto aleatorio, sino que, como les dije antes, es una patología de una amplia distribución en países en vía de desarrollo, que muchas veces no cuentan con tecnología apropiada para evaluar a la paciente. Y cuando me refiero a tecnología apropiada, hablo principalmente de lo que es la resonancia magnética a nivel de alto campo, que es un resonador específico, no cualquiera. Y ya en la clasificación del 2018 lo que cambió es que, a pesar de seguir dándole importancia clínica a la estadificación, es decir, al examen físico, le empieza a dar muchísima importancia, y una importancia relevante, a la resonancia magnética de alto campo para evaluar la estadificación, tanto a nivel local, porque la resonancia tiene una perfecta diferenciación de lo que es el estroma de lo que es el tumor a nivel cervical, y de esta forma puede evaluar el tamaño tumoral perfectamente. Y por otro lado, también tiene importancia a nivel del diagnóstico ganglionar, ya que la resonancia magnética de alto campo permite detectar lesiones como mínimo de 1 centímetro, lo cual nos permite detectar metástasis linfáticas tanto a nivel linfático pelviano como lateroórtico, lo cual, como vamos a ver a continuación, tiene una importancia severa. Los cambios principales de esta clasificación en 2018 se dieron a lo que es nivel de los estadios 1B, que son estadios clínicos de mayor de 5 milímetros de invasión del estroma, y hasta 2 centímetros para el estadio 1B1, 1B2 de 2 centímetros a 4 centímetros, y 1B3 más de 4 centímetros a nivel local de lo que es el cervix. ¿Cuál es la importancia de esto, más allá de que se acuerden o no estos tamaños y demás? Es que ya en el último tiempo se habla de disminuir la radicalidad quirúrgica y en el tratamiento para preservar algo importantísimo en las mujeres jóvenes, que es la fertilidad. Y vamos camino a eso, y se los voy a mostrar después. Y el otro cambio que tiene grande esta clasificación es contemplar los estadios 3C, con 13.1, invasión linfática pelviana, o 13.2, ganglios lateroaórticos positivos, lo cual es posible en la evaluación preoperatoria gracias a lo que es la resonancia, como les explicaba, y en la estadificación o en el momento del acto quirúrgico,
evaluar los ganglios a nivel anatomopatológico si es que requiere una linfadenectomía a la paciente o no, o una técnica de ganglio centinela, que hoy en día es prácticamente el estándar, si está disponible. Es importante también destacar que la estadificación de este tipo de patología es clínica y prequirúrgica, no es una estadificación quirúrgica. Lo que sí, después, el aporte anatomopatológico postoperatorio permite definir muchas veces y sobreestadiar a la paciente en el buen sentido. Una paciente que pensábamos que tenía un estadio 1B, por ejemplo, un tumor clínico, se hace un ganglio centinela, da positivo un ganglio y pasa a ser, por ejemplo, un 13-1. O sea que finalmente, si bien la estadificación primordial es la clínica y por imágenes, juega un papel importante también la cirugía en los casos en los que está indicado. Como les decía, la diseminación de este tipo de patología es primordialmente local, de forma directa a través del estroma cervical. Obviamente esto conlleva en algún momento a que haya una invasión linfática o vascular y que de esta forma se produzca o no una metástasis linfática. Y raramente la metástasis hematógena, como les decía, preferentemente los subtipos histológicos agresivos o raros, como puede ser un tumor neuroendocrino o de células claras. Hay algo muy importante en esta patología que es factores pronósticos. Hay una publicación que es un estudio muy grande que se llevó a cabo por lo que es el grupo de ginecología oncológica a nivel mundial, que es el GOG 92, que permitió establecer los criterios de mediano riesgo o de alto riesgo para las pacientes. En total, en conjunto de mediano y alto riesgo, estos criterios son el tamaño tumoral, la infiltración del parametrio, que es el tejido que está al lado del cuello, el estado de los márgenes quirúrgicos, si una vez que operamos la paciente el margen es positivo o negativo, si hay invasión linfovascular o no en la pieza quirúrgica, la profundidad de invasión del estroma, el grado y tipo histológico y el estado ganglionar, el cual en el trabajo que yo le mostraba, que hablaba un poco de la clasificación, ese trabajo es una publicación que valida la clasificación FIGO 2018 y que encuentra una falla quizá o algo para corregir en esta clasificación, que es el hecho de establecer que no solo el pronóstico está dado por el estado ganglionar en las pacientes con metástasis linfática pelviana o lateroaórtica, sino que tiene una estrecha relación con el tamaño tumoral. Es decir, una paciente con una metástasis linfática con un tumor primario en el cuello de 2 centímetros tiene mejor pronóstico que un tumor de 6 centímetros con también un ganglio positivo solamente. Y esto va a ser algo que quizá en una próxima clasificación se termine corrigiendo para poder evaluar el pronóstico real de cada paciente. Finalmente, decirle que los criterios de mediano riesgo, que son el tamaño tumoral, la invasión linfovascular y la profundidad de invasión estromal, esta última está en extrema relación con la invasión linfovascular, porque más allá de los 5 milímetros de invasión estromal, hay mucha más chance de que haya una invasión linfovascular. Estos 3 criterios son los criterios conocidos vulgarmente, y quizá alguna vez lo escucharon, como criterio de Sedlis, que fue la persona que hizo, el autor que publicó ese estudio, y que permiten definir en una pieza postoperatoria de una paciente si requiere adyuvancia o no. Adyuvancia es todo tratamiento que viene después de la cirugía, y en este caso es radioterapia en general. Cuando hay 2 de estos 3 criterios, un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros, hay invasión linfovascular, o hay una profundidad de invasión estromal de más de 1/3 del estroma, con 2 de estos 3 criterios, la paciente tiene criterio para luego de la cirugía hacer adyuvancia con radioterapia. Y a la inversa, ¿qué pasa si hay en la pieza quirúrgica infiltración del parametrio, hay un ganglio positivo o hay un margen positivo? La paciente va a tener indicación, son criterios de alto riesgo, y la paciente va a tener indicación de quimio-radioterapia. Después de sucesivos trabajos y de publicaciones científicas que investigaron esto, cualquiera de estos 3 criterios tiene indicación de quimio-radioterapia postoperatoria, y la paciente solo agrega un tratamiento, que es la quimio-radioterapia, que no es menor la morbilidad que le agrega, y la sobrevida global que tienen esas pacientes es la misma que si hubieran hecho quimio-radioterapia de inicio sin hacer la cirugía. Es decir, que estamos sobreagregando tratamiento y no le estamos aportando mayor cantidad de años de vida a la paciente. Finalmente, ¿qué hay que entender con esto? Que hay que seleccionar muy bien las pacientes que se operan, porque si seleccionamos pacientes que tienen cualquiera de estos 3 criterios y son positivos después, en la anatomía patológica, vamos a sobreagregar un tratamiento sin agregar sobrevida global a esa paciente. Para continuar, finalmente, comentarle para cada estadio
a grandes rasgos cuál es el tratamiento del cáncer de cervix, si bien un poco se lo comenté. Me gusta decir que actualmente, y hay gente que puede discrepar en esto, estamos entre el estándar de calidad y el abogar por la fertilidad de la paciente. ¿Por qué? Porque hoy las cirugías que abogan por la fertilidad de la paciente, que es o una conización con márgenes negativos o una traquelectomía, no son el estándar de calidad para la curación de la paciente, si bien tienen un porcentaje de seguridad y de curación bastante aceptable, pero faltan trabajos que validen eso. El próximo trabajo va a salir en 2025 y que creemos por las publicaciones previas que va a defender que haya pacientes que se puedan hacer un cono como tratamiento definitivo o una traquelectomía. Y esto está tomado del consenso de FAGO 2017 como para que sea más ameno y no tenga tanta profundidad. Entonces, para los estadios microscópicos, el estadio 1A1 y 1A2, la alternativa de manejo en estos estadios dependen de los resultados anatomopatológicos de la biopsia ampliada, es decir, del cono, y de 3 condiciones adicionales, como le comentaba: el deseo de la paciente de preservar la fertilidad, los criterios de operabilidad y si existe o no invasión del espacio linfovascular. Son los mismos criterios que le comentaba previamente y de los cuales, como les muestro acá, estas son 2 capturas de la misma guía de NCCN, que es un lugar del que nos valemos para estar constantemente actualizado en este tipo de patología, y van a ver que, por ejemplo, la parte de arriba es conservación de la fertilidad y la parte de abajo es no conservación de la fertilidad. Básicamente lo que hay que entender es que en conservación de la fertilidad tienen que haber algunas condiciones dadas, en un estadio 1A1 sin invasión linfovascular. Esa paciente se le puede hacer un cono con márgenes negativos y se puede controlar. Si los márgenes son positivos, habrá que ver si se hace un recono o si directamente hay que hacer una traquelectomía. Eso va a depender del tamaño de cuello que nos queda. Y si el estadio es 1A1 con invasión linfovascular o es un estadio 1A2, hay que agregarle a eso, que puede ser un cono, o lo indicado puede ser probablemente hacer una traquelectomía y estudiar con técnica de ganglio centinela, porque acá ya aumenta el riesgo de que haya un ganglio positivo. Y en ese caso, brindarle a la paciente la información necesaria de cuál sería el tratamiento. Y si no se quiere preservar la fertilidad, la indicación en estos tipos de tumor, en la paciente que ya cumplió paridad o que no tiene interés de conservar la fertilidad, hoy en día es la histerectomía extrafacial, que les voy a explicar brevemente lo que es. Como les decía, hay distintos tipos de histerectomía, fue cambiando en las últimas décadas y uno puede entender que fue desde un autor que es Piver a un autor actualmente que es Sibula, y eso llevó de que llamemos a la histerectomía Piver 1, Piver 2, Piver 3, a lo que hoy consideramos histerectomía tipo A, tipo B, tipo C1 y 2, que esto ha tenido una principal implicancia en lo que es anatómicamente y quirúrgicamente, no solo brindarle a la paciente con radicalidad una sobrevida global adecuada, es decir, usar a la cirugía como curación, sino empezar a pensar también en la morbilidad que la cirugía genera a nivel nervioso. Entonces, la histerectomía tipo C se la conoce, la tipo C1, como la histerectomía de preservación nerviosa, porque tiene márgenes laterales en la pelvis correctos y en profundidad también, pero sin lesionar nervio hipogástrico. Esta es la clasificación brevemente. Lo ideal sería para el que no va a hacer cirugía de este tipo es que entienda que no hay un solo tipo de histerectomía, que la importancia que tiene en el tratamiento de esta patología es el control local de la patología, ya que hay que lograr márgenes libres, como le explicaba antes, y que en ese lograr márgenes libres uno entiende que hay un montón de órganos laterales al cuello del útero, como son los uréteres, la vejiga, vasos sanguíneos importantísimos, los cuales uno debe preservar, y también preservar o evitar lesiones nerviosas, las cuales son nervios autonómicos que controlan no solo la parte gastrointestinal, la porción final de esta economía, sino también evitar disfunción vesical, que es algo que con la cirugía radical antes conocida como de Piver 2 y 3, era algo que habitualmente tenía como efecto contraproducente en la paciente, y hoy vamos camino a ser menos radicales y otorgar la misma o mayor sobrevida global. Para los estadios 1B1, que si recuerdan eran los que tenían 5 milímetros de invasión a 2 centímetros de tamaño tumoral, hasta los 2A1, lo que está indicado es hacer una histerectomía tipo C, que es esta de preservación nerviosa, o la quimioradioterapia concurrente. Y esto va a depender del tipo de lesión, de la invasión o no parametrial, que uno va a evaluar tanto en el examen físico como en la resonancia,
la posibilidad o no, dependiendo del tamaño tumoral, que haya ganglios positivos, y ahí entra la evaluación quirúrgica de los ganglios, y de haber ganglios positivos en la cirugía por técnica de centinela o linfadenectomía en congelación, que es mandar ese ganglio automáticamente a evaluar por un anatomopatólogo. De haber parametro invadido o de creer que no vamos a poder dejar márgenes libres por el gran tamaño tumoral, la indicación, como le expliqué antes, de la quimioterapia concurrente con radioterapia. Y si no, la cirugía, y en algunos casos si hay criterios de setlist presentes, como les dije antes, que son los criterios de mediano riesgo, hay que evaluar si esa paciente es candidata a cirugía y terapia radiante adyuvante. Algo muy importante para los estadios avanzados que no son pausiles de cirugía, que son el 2B, 2A, 3B, es que la indicación, como para los previos, puede ser la quimio-radioterapia concurrente. Y cobra papel principal la radioterapia en el tratamiento y en cómo se hace el tratamiento radiante. El tratamiento radiante, para que funcione y otorgue una sobrevida global como corresponde para la paciente, debe hacerse en un lapso de 56 días. Y esta publicación que les muestro, si bien es vieja, de la década del 90, de un autor que se llama Pérez, que pudo demostrar que por cada día de radioterapia que se suspende y se prolonga el tratamiento radiante, es decir, un miércoles la paciente suspende y en vez de tardar 56 días, tarda 57, y así sucesivamente, que 56 días son 8 semanas, la paciente por cada día que pasa y tarda más en hacer ese tratamiento, tiene un 1% más de mortalidad, 1% menos de sobrevida global para la paciente, mejor dicho. Y esto fue algo que Florencia Kammer, que hoy es fellow de primer año de ginecología oncológica en el ECA, pudo demostrar que lamentablemente actualmente en nuestro medio y por condiciones sociales, por condiciones diversas, pero las condiciones sociales forman un papel primordial, lamentablemente hay pacientes que se siguen irradiando en 14, 15 semanas, y eso obviamente tiene una menor sobrevida global para las pacientes. Hay formas de corregirlo, algunas tienen que ver con política de sanidad y otras con una mejor práctica clínica de los médicos. Los estadios 3C tienen compromiso ganglionar y los estadios 4, lamentablemente tienen muy mal pronóstico, son candidatas a quimio-radioterapia concurrente, como les explicaba. Se agrega campo extendido para el control ganglionar a nivel de los ganglios lateroaórticos, y está discutido el papel de la linfadenectomía. Hay algunas publicaciones que cuando hay ganglios de más de 2 centímetros abogan por resecarlos, por más que uno no haga la histerectomía después y esa paciente vaya a quimio-radioterapia, a fin de tener mejor control de la enfermedad, porque se ha hipotizado y demostrado en parte que ganglios superiores a 2 centímetros son difíciles de eliminar con un tratamiento quimiorradiante por el tamaño tumoral que hay en ese sitio. Es difícil que la radioterapia haga el efecto como corresponde. La quimioterapia paliativa en los casos de enfermedad a distancia se decide sumar el platino al taxano, y hay un papel importante de la radioterapia paliativa en el control de la ginecorragia. Y acá hay algo importante para destacar para los médicos en general, para tanto los ginecólogos que pueden ver a una paciente por guardia pero después no la tratan, como para, por ejemplo, un médico en centro de salud que detecta a una paciente con un cáncer de cervix que estadio avanzado y esa paciente está sangrando. Las pacientes se transfunden a pesar de no tener rango transfusional. Y eso está determinado porque está demostrado que para que la radioterapia funcione, la célula tumoral tiene que estar bien oxigenada, y para eso necesita un mínimo de 10 de hemoglobina y un ideal de 12 de hemoglobina. Por lo tanto, nosotros como médicos generales o ginecólogos generales podemos aportar a veces a la paciente durante está internada hasta que la derivamos a donde corresponde para empezar un tratamiento quimiorradiante, a transfundir esa paciente a pesar de que quizá tenga 9 de hemoglobina. ¿Sí? Sería lo indicado, por más que no esté en un rango transfuncional, y a otra paciente le daríamos hierro, por ejemplo. Acá lo que busca la transfusión es otra cuestión. Bueno, muchas gracias. Lo importante de todas estas cosas es que lamentablemente la mayoría de esto es tratar cáncer de cervix, porque lamentablemente lo seguimos viendo, pero lo más importante que se tienen que llevar son quizá los detalles mínimos de esto para el médico general o para el ginecólogo general, porque no lo va a tratar, pero llevarse que hay una importancia suprema en hacer bien los screening, porque los screening funcionan. Hay países que prácticamente borraron el cáncer de cervix en la incidencia entre sus mujeres, y nosotros lamentablemente hoy seguimos teniendo 4.000 casos al año y 2.000 muertes de mujeres al año. O sea que hay un screening y hay que utilizarlo bien y conocerlo, y en el caso de que tengamos una de estas pacientes lamentablemente con un tumor ya invasor, poder derivarlo como corresponde y actuar como corresponde. Así que muchas gracias. Voy a salir de
de pantalla. No sé si